damos inicio con la mesa inaugural Historia y Memoria, en donde participan los doctores David Piñera y el doctor Marco Antonio Samaniego, moderados por Emanuel Robles. Démosle un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos su asistencia, su paciencia para empezar en esta nueva temática, en esta nueva forma de abordar la historia. No vamos a leer el currículum como acostumbramos, sino una pequeña semblanza nada más para aquellas personas que no conozcan, que creo que serían muy pocas las que no conozcan las actividades y la trayectoria que tanto el doctor David Piñera como el doctor Marco Antonio Samaniego han tenido. Me permito pues leer brevemente la semblanza del doctor Piñera, un párrafo nada más. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, labora en la UABC desde 1961, es director, fue director y fundador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y desde esa fecha, desde que se inauguró, ha sido investigador, coordinador y fundador de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, miembro número de la Academia Mexicana de la Historia, autor y coordinador de varias obras sobre historia de Baja California, Tijuana y de la frontera norte de México. Desde hace más de 2 décadas ha dedicado a la historia de educación superior, línea en que se ha ocupado últimamente. Está preparando en este 60 aniversario de la universidad una próxima edición del libro. Y en cuanto al doctor Marco Antonio Samaniego López, también es doctor en historia, en este caso por el Colegio de México, investigador también del Instituto de Investigaciones Históricas, del cual ha sido en 2 ocasiones director. Su tesis doctoral, Los ríos internacionales entre México y Estados Unidos, los tratados de 1906 y 1944, recibió el premio como mejor tesis doctoral en el 2004 por la Academia Mexicana de Ciencias. También ha recibido el premio Anastasio G. Saravia por el mejor trabajo de investigación por su obra Nacionalismo y Revolución, los acontecimientos de 1911 en Baja California. También en 2009 recibió el parte del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, el premio al mejor artículo arbitrado sobre el siglo XX por su trabajo La Revolución Mexicana en Baja California, Maderismo, Magonismo, Filibusterismo y la Pequeña Revuelta Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha coordinado también una serie de varias obras de carácter histórico y también literario. Y sin más, pues empezamos con esta mesa de conversación y me permito hacer la primera pregunta al doctor Piñera para explicar qué entendemos por historia. ¿Qué es historia, doctor? Muy bien, muy bien. Primero quisiera pues agradecer la amable invitación de la licenciada Aide Zavala para participar en este evento que organiza el IMAC, agradecer las atenciones aquí de Manuel en todo lo relativo a la preparación de esto. También quiero felicitarlos muy efusivamente por este simposio de historia que tiene como tema la relación entre historia y memoria, del cual aquí la licenciada Zavala hizo un planteamiento muy puntual y muy lúcido. Pienso que esto trae al ámbito local una temática que se ha venido tratando en los círculos académicos del extranjero, de la Ciudad de México, de tal manera que viene a actualizar el quehacer histórico en nuestro medio. No sé si vaya a desilusionar lo que digo, pero de entrada quiero aclarar que estos no son los temas que yo trabajo, ¿verdad? Como mencionaba aquí Emanuel, desde hace como 2 décadas me vengo dedicando a historia de la educación superior, ¿verdad? Pero pues con el ánimo de colaborar de alguna manera con ustedes, pues acepté la invitación, ¿verdad? En la seguridad de que aquí el doctor Samaniego va a decir cosas bien importantes, ¿verdad? Ya se está riendo aquí, él va a ser el platillo fuerte, ¿eh? Lo que yo diga será como una especie de botanas o de entradas, para llamarles de alguna manera, ¿eh? Bueno, pues aquí Emanuel pregunta, ¿qué es la historia? Pues
Pienso que en virtud de que la temática de esta mesa es la relación entre historia y memoria, estimo que es pertinente concretarme, hacer una breve caracterización de la historia que permita tener una idea general de ella, diferenciándola de la memoria. En ese sentido, podemos considerar que hay una especie de consenso en que uno de los rasgos característicos de la historia es que implica un análisis de los procesos del desarrollo humano, con un propósito de reconstrucción crítica del pasado. Una labor que se da a través del examen cuidadoso de las fuentes, sometiéndolas a pruebas de veracidad, siguiendo pautas metodológicas respecto de las cuales hay una especie de aceptación en el gremio de su validez. Otro aspecto al que se le da importancia en la indagación histórica es la contextualización. Esto es, tomar en cuenta que el acontecimiento aislado no es significativo. Y esto aplica mucho para estas cuestiones de memoria, sino que debe ubicarse en una estructura que lo articule, como diría Ruggiero Romano. Perdón que use notas, pero cuando está uno en la tercera y última edad, tiene que usar notas, ¿verdad? Bueno, a propósito, en especial se me olvidan los nombres, con el comentario de que mi mujer dice que no solo los nombres se me olvidan, sino que también las quincenas. Bueno, entonces, en la medida que ha transcurrido el tiempo, en la indagación histórica se tiene mayor cuidado en la selección y crítica de las fuentes, lo que le ha dado un carácter desmitificador. También es de señalarse que dentro de su naturaleza de disciplina humanística, ha venido teniendo un mayor acercamiento con las ciencias sociales. Por eso es frecuente que el historiador, en su marco conceptual, utilice conceptos frecuentemente tomados de la sociología, de la antropología, de la ciencia política, etcétera, etcétera. Otro rasgo que hay que destacar: la importancia que se le ha venido dando desde los 60, diría yo, 60 del siglo XX, a la historia regional, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Al lado de los grandes procesos de la historia universal, de la historia de México, etcétera, de las historias nacionales en general, se vienen estudiando los procesos particulares de las distintas regiones. En el caso de México, por ejemplo, cada vez hay más explicaciones a partir de las particularidades específicas de cada una de las regiones, superando esa visión que nos vendían como historia nacional, supuestamente hegemónica y construida desde el centro del país, ¿verdad? Ahora, pues, cada vez hay más estas visiones regionales, ¿verdad? Pienso que desde ese ángulo cobra significación especial este simposio, ¿verdad?, en el que se hacen estudios regionales, locales, ¿verdad? Y bueno, y por no dejar, pienso que es muy importante y muy valiosa esta coordinación del IMAC con la UABC, porque pues nuestra UABC, de la que aquí muchos somos, bueno, no egresados, pero estamos vinculados a ella, ha sentado ciertas bases institucionales para el estudio de la historia, ¿verdad?
el Instituto de Investigaciones Históricas, la licenciatura en Historia, la maestría y el posgrado en el instituto, que es creación aquí del doctor Samaniego cuando fue director, ¿verdad? Eso pone de manifiesto pues la importancia de este simposio y pues nos permite augurar que habrá muy buenos frutos, ¿verdad?, a través de él. Pues por lo pronto eso. Bueno, doctor, Marco, ahora, ¿qué opinas o qué puedes complementar en esta presentación que hizo el doctor David Piñera? Bien, buenas tardes tengan todos ustedes, reunidos en torno a un tema que desde mi punto de vista explica el por qué todos ustedes están sentados aquí. Es decir, esto que nos hace una colectividad y que al decir yo algunos términos activa la memoria, ¿sí? Si yo digo Zapata, si digo Villa, si digo mexicanos, se activa la memoria. Y eso unifica. La memoria no es un asunto del pasado, es un asunto del presente y del futuro, que nos permite ligarlo al tema de qué es la historia. Y la historia es una relación entre futuro y pasado. Es decir, los individuos en su presente están actuando como están actuando en función del pasado. El pasado no es algo ajeno, lo vives. El pasado no está atrás. El pasado lo estás viviendo en la medida en que los cambios sociales se han reflejado en la vida de todos y cada uno de ustedes. Por eso la historia no es acumular datos o acumular procesos o saber mucho sobre algunos personajes, sino que la historia es una razón que explica por qué cada uno de ustedes es como es y piensa como piensa, ¿sí? Sin eso, podríamos dejar a la historia en un asunto de anticuario, en un asunto de los libros, en un asunto de los simposios, cuando no lo es. Es decir, cuando explica por qué muchos individuos en un tráiler mueren o están a punto de morir en función de un proceso histórico. Y tenemos que ubicarnos que lo que pasa, que lo que sucede es producto de esa relación futuro-pasado. De ahí que la relación entre historia y memoria sea muy importante, porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos memoria. Cuando ustedes se levantan todos los días y les dice su esposa, su hijo, su novia o lo que sea, ¿qué vas a hacer?, se activa, saben quiénes son, saben lo que van a hacer, va a haber un futuro, ¿sí? Planean su día, su semana, su mes. Por eso el saber quiénes somos es tan importante, porque nos pone límites, nos dice hasta dónde podemos llegar, nos dice cómo podemos actuar dentro de un ámbito siempre colectivo. Porque cuando hablamos de historia y memoria, estamos hablando de colectividad. Nosotros somos producto de esa colectividad. Todos ustedes, con los nombres que señalé, algo sintieron, algo pensaron. ¿Y por qué lo conocen? ¿Por qué todos lo conocemos? Por una simple y sencilla razón. Los aquí presentes, todos fuimos a la escuela, en diferentes momentos, en diferentes lugares, y ahí se nos creó memoria. Ahí se nos creó un sentimiento. Ahí se nos creó eso que mueve a muchas personas. Ser mexicano, eso es memoria, y eso es actividad, y eso es presente, y eso es futuro. Por eso esta relación entre historia y memoria se vuelve tan compleja y al mismo tiempo se vuelve un tema de la historiografía. Cómo nos movemos en sociedad, nos movemos históricamente. La paradoja es que podemos no saber qué historia hay ahí, ¿sí? Pero sin embargo, el simple hecho de que exista una sociedad como la que tenemos en la actualidad tiene que ver con un conjunto de procesos históricos, de decisiones que llegaron a ese lugar aquí, en el de todos y cada uno de ustedes, donde diversos grupos sociales actuaron, donde desde diferentes fuerzas, papá, mamá, la iglesia que sea, el Estado, fue creando una memoria sobre ciertos lugares, sobre ciertos espacios.
Y por eso la historia es actividad. Por eso la memoria nos activa y nos pone en este ente colectivo llamado sociedad. Por eso esto que estoy utilizando, el lenguaje, nos unifica. No nos entendemos del todo, pero más o menos captamos lo que está diciendo el otro, porque hay un consenso en el uso de la mayoría de las palabras que estamos utilizando. Por eso historia y memoria se vuelve un tema de investigación y se vuelve, desde mi punto de vista, fundamental analizar esta diferenciación para diferenciar espacios y para entender por qué en las sociedades los grupos se pelean por el espacio. ¿Por qué el espacio urbano se vuelve un tema de lucha social? ¿Por qué yo quiero que pongan la estatua de fulano de tal? Yo quiero que pongan la estatua de Perengano. Yo quiero que pongan este monumento a esto, ¿sí? Porque en el espacio urbano se está reflejando esa memoria. Y esa memoria significa una necesidad de reconocimiento, de futuro. Es el enlace con el que vivimos todos los días entre futuro y pasado. Bueno, en la misma temática, ahora dirijo la pregunta a David Piñera. Entonces, para complementar lo que esta relación que está mencionando Marco entre historia y memoria, ¿qué es la memoria en este caso? Muy bien, muy bien. Pues yo seguiría un procedimiento similar en lo que hice respecto de la historia, y voy a tratar no de definir, sino de caracterizar de manera breve a la memoria, ¿verdad? Teniendo como trasfondo sus diferencias con la historia, ¿verdad? Antes de que se me olvide, nuestro director, el doctor Rogelio Ruiz, ha trabajado muy bien, ¿verdad?, lo relativo a la memoria, ¿verdad? Tiene trabajos excelentes. Bueno, varios autores se han ocupado del tema de la memoria, ¿verdad? Por ejemplo, Enrique Florescano, que a mí me parece muy bien cómo plantea sus cosas. Él señala que la memoria es el almácigo de la historia. El almácigo de la historia. Este término es clave. ¿Qué entendemos por almácigo? Es el lugar en donde se siembran las semillas. Y una vez germinadas, se hace el trasplante a otro sitio. Bonita figura, ¿no? El almácigo, palabra de origen árabe, como almacén, como X, ¿no? Alhambra, ¿no? El lugar donde se siembran las semillas, ¿no? Eso pienso que nos explica que lo que surge en el ámbito de la memoria, mediante un proceso analítico e interpretativo, se puede ubicar en el plano de la historia, ¿no? De allí la denominación de almácigo, ¿no? En términos muy similares, Jacques Le Goff dijo: la memoria es la materia prima de la historia, el vivero en el que se nutren los historiadores, ¿no? Aquí usa el término vivero, palabra de origen griego, ¿no? Y también muy sugerente. Desde otro ángulo, podemos señalar que la memoria es una producción social, en la que concurren elementos. Yo te voy a agradecer, mi estimado, que me pases agua, porque se me seca la boca. Así podemos decir salud por la memoria. Muchas gracias, mi estimado Manuel. Decíamos que que es una producción social en la que concurren
como ya lo ha planteado muy bien el doctor Samaniego, elementos como la emotividad, la nostalgia, propósitos de honrar, legitimar, hacer justicia, etc. Por otra parte, una memoria susceptible de ser manejada. La memoria no está allí nada más, se maneja. ¿Cómo? Enfatizando lo que se quiere recordar, haciendo abstracción de lo que se desea olvidar. Hay mucho de participación del sujeto. Yo tengo una hermana de 92 años, y yo dije, pues le voy a hacer una especie de entrevista de historia oral y que me platique de mi mamá, que ya falleció, ¿no? Pues he aquí que empezó a señalar unas cosas críticas de mi mamá, que no me gustaron, y ahí se terminó la entrevista. ¿Por qué? Porque yo he seleccionado una serie de características. Yo he idealizado a mi madre, oye, mi santa madrecita, como decimos los mexicanos, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay ese manejo de la memoria. Muy bien. Por ello se considera que las voces o testimonios de la memoria hay que confrontarlos con otro tipo de fuentes documentales hemerográficas para tener una noción más fundada de su veracidad. No hay que irnos con la finta, ¿verdad? De todo lo que nos diga el informante, ¿verdad? Hay acontecimientos o fenómenos que han generado tratamientos desde la memoria. Son los casos muy conocidos como el Holocausto, ¿verdad? En Europa, las dictaduras militares, especialmente en Argentina, en Chile. Y bueno, en el ámbito baja californiano ha habido también acontecimientos en los que la memoria desempeña un papel muy importante. Están los sucesos de 1911, de los que aquí Marco pues ha hecho trabajos muy importantes, y vi la exposición que hiciste aquí sobre memoria en un video parcial, ¿verdad? Lamentablemente no todo. Y bueno, vi cómo señalas la forma en que opera la memoria en el caso de los sucesos de 1911. En el ámbito baja californiano también está el asalto a las tierras, ¿verdad? Que es algo emblemático en la historia del Valle de Mexicali, ¿verdad? Ustedes recuerdan que en 1937 los campesinos tomaron una buena parte del latifundio de la Colorado River Land Company, ¿verdad? Bueno, pues un antropólogo, Everardo Garduño, escribió al respecto la obra La disputa por la tierra, la disputa por la voz, en la que incluyó entrevistas de historia oral de campesinos que participaron en el evento, y por otra parte de personas vinculadas a la Colorado River Land Company, ¿verdad? Obviamente sus testimonios resultaron contrapuestos, ¿verdad? Es un trabajo interesantísimo el de Garduño. En otras ocasiones, el enfoque se centra en una institución específica. Por ejemplo, el doctor Manuel Ceballos, en 2009, coordinó una obra con motivo del 25 aniversario del COLEF, que se llamó precisamente 25 aniversario del Colegio de la Frontera Norte, Voces de la Memoria. Es decir, él recogió
lo que rememoraron Jorge Bustamante, Carrillo, etcétera, o sea, los investigadores de la vieja guardia, ¿verdad? Él no se aventuró a hacer una historia, ¿verdad? Dice, yo recojo las voces de la memoria. En la introducción cita a Paul Ricoeur, en su clásico trabajo La memoria, la historia y el olvido. Desde otro ángulo, y esto pienso que es importante, a veces el enfoque de la memoria se orienta hacia la vida cotidiana. Esto es, aparte del enfoque desde la perspectiva de la historia oficial, de los grandes acontecimientos, generalmente de connotación política, hay otros planos de lo humano, de lo social, que recoge la memoria, ¿verdad? Aspectos como la familia, las prácticas educativas, religiosas, lúdicas, la alimentación, que tú vas a coordinar una mesa, ¿verdad? Aquí habría que citar el trabajo Perfiles de Tijuana, historias de su gente, de la comunicóloga Aide Silva. Y vean, estas cuestiones las abordamos historiadores, antropólogos como Gerardo, comunicólogos como Aida Silva. Allí hizo una serie de entrevistas a personajes representativos de distintos oficios y actividades de los tijuanenses. Por ejemplo, un músico de la orquesta del Casino de Aguascalientes, una bailarina de los centros nocturnos de la Avenida Revolución en los años 50. Es una entrevista formidable, esa. Un voceador de periódicos, una mujer empeñada en encontrar lo característico de la comida baja californiana, está allí, un velador de un panteón. Desde luego, estas que en buena medida son memorias individuales, es decir, no sociales, ¿verdad? Son individuales, pero necesariamente se ubican dentro de un contexto general, ¿verdad? Bueno, pues, Maurice Holbox elabora esta connotación de memoria individual, ¿verdad? Pues con esto espero yo haber respondido la pregunta, o más o menos. Bueno. Continuando con la temática y de acuerdo a sus comentarios y a los comentarios del doctor Samaniego, referirse hacia la historia y su relación futuro-pasado y, por ejemplo, las primeras Le Golf o Florescano que utilizan este aspecto de materia prima, de semilla, de conocimiento. Me dirigiría a Marco en esta dualidad de que tanto la historia puede ser alterada como la memoria puede ser alterada. ¿Cuál sería, en aspecto memoria, su relación? La relación que se puede dar entre la veracidad o el testimonial o la anécdota, en este caso. Bueno, yo creo que en la circunstancia historiográfica en que nos encontramos hay que agregar un siguiente elemento, que es hacer la historia de la memoria. Es decir, la memoria en el ámbito colectivo que genera estas ideas sobre qué es la ciudad, qué es la frontera, qué es México, que nos da esta identidad colectiva, que en muchas ocasiones se enfrenta a estas identidades individuales y que no coinciden con esa memoria individual donde yo como tal persona tengo tales recuerdos y quiero que queden así y no me los muevas, ¿sí? Y esto debe pasar desde mi punto de vista a ser historias de la memoria, donde la veracidad de lo acontecido pasa a un segundo plano para saber cómo se pensaba o cómo se recordaba el pasado
y construir cómo se va recordando diferente el pasado, ¿sí? Pongo un ejemplo. Si yo digo Revolución Mexicana, ¿sí?, para un hombre o una mujer que esté viviendo en 1911 en cualquier parte del país, tiene un significado, ¿sí? Revolución Mexicana. La palabra revolución tendrá un conjunto de implicaciones. Porque a su pueblo llegaron y se robaron a las muchachas, porque a su pueblo llegaron unos hombres que se decían revolucionarios, los desgraciados, pero se llevaron tales cosas, o lo contrario, de mi pueblo, de aquí, fuimos a tal lugar y recuperamos tal cosa, ¿sí? Evidentemente ahí va a haber una memoria que va a estar encontrada siempre con las experiencias individuales. Muy diferente va a ser la memoria, por ejemplo, a la que se construye con los muralistas mexicanos. El hombre que vivió y la mujer que vivieron en 1911, 1912, 17, cuando ven reflejado aquello en los muralistas mexicanos, donde el mensaje sobre la revolución, esta ya terminó, ya se acabó, ¿sí?, ya no le sigan. Para esa generación y para ese momento el mensaje es otro. Decir Revolución Mexicana en la década de los 30 tiene otro significado. Ya está un partido de Estado, ya hay una condición de partido que somete a todos los individuos que tienes que ser parte del partido y le entras o le entras, ¿sí? Para la década de los 60, cuando esto se da, cuando la Revolución Mexicana se vuelve el tema de la gran discusión y la gran decepción, ¿sí?, ahí aparece en los 60 otra visión de lo que fue esa revolución, ¿sí? Aparece otra forma de recordar aquel momento. Y los grandes libros críticos de la Revolución Mexicana empiezan a aparecer en la década de los 60. Y el concepto se va a mover. Y para alguien, supongo yo, de los 60 para acá, el término revolución ya no significó lo mismo que para el 1911, 1912, no significó lo mismo para el de la década de los 20 o el de los 30. El mismo concepto cambia su significado. Por eso hay que hacer una historia de la memoria, en cómo se recuerdan las cosas y cómo eso tiene repercusiones sociales. Ahora, ¿por qué tiene repercusiones sociales? Porque siempre la memoria es un tema de repercusiones sociales. O sea, la memoria nunca se queda, la memoria individual sí, esa se queda aquí y solamente ustedes van a saber tales cosas. No hay forma porque no participa en el proceso comunicativo. Una vez que entra al proceso comunicativo que se socializa, ahí ya se va a volver de alguna forma o puede ser parte de una memoria colectiva. Puede volverse esto con lo que vivimos todos los días, esto que hace que nosotros seamos lo que seamos, una disputa constante por la memoria. Ustedes vean los noticieros. Ustedes, antes se decía, ahorita ya no se siga diciendo porque sinceramente ya no los leo, alguien decía antes, lee el Mexicano y lee el Z y la mitad va a ser la verdad. Yo siempre pregunto, ¿y cuál es la mitad? O sea, exactamente cómo, ¿sí? Es decir, nosotros todos los días estamos bajo una discusión sobre qué es la memoria, porque en esa memoria se van a definir partidos políticos, se van a definir, por supuesto, recursos naturales. Todo lo que se ha discutido en los últimos 3, 4 años y lo que se seguirá discutiendo sobre la reforma petrolera está en función de una memoria colectiva. El petróleo es de los mexicanos, pero el significado que le dan partidos políticos, el significado que se le da a eso, el petróleo de los mexicanos, va a ser diferente y ha tenido repercusiones diferentes. Y a partir de ahí, las discusiones sobre los nuevos mantos petroleros, por ejemplo, que se acaban de encontrar y que para algunos es un nuevo cantarell, para otros no tanto, ¿sí?, nos hacen ya plantear este tema del futuro, ¿sí? Y nos va a vincular, bueno, nos referimos a la explotación petrolera de Lázaro Cárdenas, nos referimos a la de los 60 o nos referimos a lo que pasó en los 70 y 80 con el petróleo, o nos referimos a este nuevo futuro que se quiere plantear, donde México de pronto vuelve a tener una enorme reserva petrolera para los siguientes años, de acuerdo a lo que se dijo la semana pasada. Ahí está la memoria actuando
Y alguien va a decir, ya no queremos volver a pedir prestado, ya lo del petróleo ya no hizo tanto daño, y otros lo van a ver de otra forma. Por eso hay que hacer una historia de la memoria, porque la memoria no se queda en el plano del testimonio, ¿sí? La memoria es futuro. La memoria nos hace plantear procesos políticos y proyectos políticos, ¿sí? Y depende de dónde estemos en la posición en la sociedad, vamos a recurrir siempre a una parte de la memoria. Acuérdense de los 70s y los 80s, acuérdense de que bajó el precio, acuérdense que no hay que tener muchas esperanzas en el petróleo porque ya nos metió en un problemón. Alguien que tenga 20 años de edad, pues no sabe de ese problemón, no entiende aquella frase de que tendremos que aprender a administrar la abundancia, ¿sí? Y cuando ya los que se acuerdan de la frase, pues ya se ubica, ¿sí? Y yo en una clase el semestre pasado, cuando puse la frase, cuando les puse, a ver, investiguen qué significa, voy a defender el peso como un perro, pues no entendieron, ¿sí? Siendo que para mí, pues una frase histórica, ¿no? Y todas las consecuencias que tuvo. Entonces, pues, hacer una historia de la memoria es parte y entender que ahí está el vínculo entre futuro y pasado, porque ahí está la lucha por lo que todos los días está en disputa, que es la memoria colectiva. Decirte qué eres para construir un futuro. Y todos los días hay una sociedad que nos está diciendo, y un poder político, y un poder social, y un poder religioso que se quiere apropiar de esa memoria, ¿sí? Si tú crees en determinada religión, la que sea, se está apoderando de cierto tipo de memoria y está proyectando un futuro. Si no crees en ninguna, también, ¿sí? Por eso la memoria es un asunto de los historiadores y es un asunto de orden social, y por eso es tan importante su análisis, porque la memoria termina siendo, a final de cuentas, más que la que provoca que actuemos, más que la historia. ¿Por qué? Porque mucha gente no lee libros de historia, pero en cambio todas las personas tienen memoria. Y en esa memoria colectiva siempre hay grupos de poder que están actuando. Y si alguien dice, no, porque mi religión es la verdadera y la auténtica y la única, pues ahí está, ¿sí? Ahí está actuando. Y ahí hay, en toda religión o en toda no religión, que se declare ateo, ahí hay un proyecto de futuro. Y si hay un proyecto de futuro, eso implica de cómo estás actuando en este momento. ¿Sí? Actuando en este momento, ¿sí? Y por eso es tan importante esa relación y su análisis. Y la historia de la memoria, sin duda, tiene muchísimo por aportar a la sociedad. Bueno, gracias, Marco. Y en ese mismo aspecto, ¿cuál sería la función social, doctor Piñera, de esta relación entre historia y memoria? Muy bien, cómo no. En primer lugar, quiero felicitarte porque las preguntas con las que planteaste esta mesa, pienso que son muy certeras, ¿verdad? Es decir, terminar preguntándonos por las funciones de la historia y la memoria en la sociedad actual, ¿verdad? Pienso que podemos tomar como punto de partida la opinión que hay en el sentido de que una de las principales funciones sociales de la historia, es dotar a los conglomerados humanos de un pasado común. Un pasado común como elemento aglutinador. Nos referimos a los conglomerados de diversas dimensiones. La nacional, la regional, la local o la institucional, cuyo común denominador es la existencia de condiciones e intereses semejantes. El relato histórico tiende puentes entre el pasado y el presente, estableciendo un sentimiento de continuidad al interior de esos conglomerados. Pienso que eso le da sentido a nuestras disquisiciones, ¿verdad? Que bueno, que de alguna manera podemos contribuir para que los integrantes de la sociedad tengan un sentido de pertenencia, ¿verdad? De que forman parte de un grupo.
En lo que ve a la memoria, consideramos que continúa destacando su función reivindicatoria, de demanda de valoración justa de ciertos fenómenos, con una carga frecuente de emotividad y sentimiento. Por otra parte, en su calidad de almácigo de la historia, como lo decíamos, bien interpretada, la memoria continúa siendo una proveedora de insumos para el trabajo histórico, proveedora de insumos. Desde otro ángulo, la memoria desempeña una función diversificadora de las formas de acercarse al pasado. Al lado del proceder analítico y metodológico de la historia, está la vía de la rememoración, teñida de emociones, sentimientos, nostalgias, etc. Pensamos que ambas vías, la historia, la de la historia y la de la memoria, como lo planteaste muy bien al abrir estos trabajos, pueden ser dos formas complementarias de aproximarse al pasado. Podemos considerarlas un espacio de diálogo, no una dicotomía. Eso yo pienso que hay que descartarlo. Los frutos de tener esa concepción, ¿verdad?, pueden ser obras que conjuguen continuo un lenguaje guiado por el sentido crítico, mesurado y analítico de la historia, junto a una escritura con creatividad y lucidez, cercana a la narrativa literaria, permeada por la memoria. Hace poco le dieron el doctorado honoris causa en la Universidad de Nayarit a Jean Meyer, este historiador francés muy importante. Y ya en una entrevista después, él dijo que tenía el propósito de ocuparse de Manuel Lozada, ese personaje local de Nayarit, el tigre de Álica, pero que iba a escribir una novela, que lo iba a hacer en forma de novela, que porque los estudios históricos a veces eran muy aburridos, dijo Jean Meyer, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede haber, cómo puede conjugarse, ¿verdad?, la narrativa histórica y, bueno, llegando ya a los terrenos de la literatura? Esas obras, pienso, pueden resistir la crítica del sector académico y a la vez llegar al gran público. Flores Cano dice que pues la historiografía actual en gran medida ha perdido al gran público. Entendido en su buen sentido, obras que estén más allá de situaciones que se presentan y que es deseable superar. ¿Qué situaciones? Por una parte, escribir en la academia y para la academia. ¿Cuántos integramos la academia? Pues no muchos. Desde luego es un papel importante, ¿verdad?, es una función importante, pero hay que alternarla, ¿verdad? Por la otra situación lamentable es que con tal de lograr el interés de grandes sectores hacia los temas históricos, se tratan con superficialidad y carencia de rigor, ¿verdad?, con amarillismo. Pienso, por ejemplo, en autores como el tan leído Francisco Martín Moreno y sus arrebatos carnales.
¿verdad? Inclusive provocar el morbo, ¿verdad? Sí. Ojalá que este simposio fortalezca el interés en la historia de Baja California y de Tijuana en particular, con formas y métodos cada vez más afinados para percibir toda la riqueza temática de nuestro pasado. Yo no me canso de repetir en México, Tijuana en particular es un tema excelente. La historia de Tijuana es riquísima, ¿verdad? Obras en las que, conjugando adecuadamente las vías de la historia y de la memoria que aquí estamos analizando, ¿verdad? Es una exhortación que hago a todos los que estamos interesados en la historia de nuestro pasado, aquí a los compañeros que son asistentes asiduos a este simposio y que siempre hacen aportaciones muy interesantes, y una exhortación también a los compañeros egresados, bueno, que están en la licenciatura de historia, ya algunos egresados, o que están en la maestría o el doctorado en historia, ¿verdad? Y que por fortuna pues cada vez participan más, ¿verdad?, en este simposio. Esto es lo que yo deseo para como frutos de este simposio. Gracias. Gracias, doctor. Y dirigiendo la pregunta a Marco, que Marco ya ha definido muy bien cuál es la función social de tanto de historia como memoria, a mí me surge esta interrogación también como docente, que a veces me toca dar clases. La historia académica siempre ha sido un coto muy corto, muy especializado, pero en cuestión de la memoria, los alumnos, los jóvenes, tienen una memoria a corto plazo o tienen un Alzheimer en cuestión de memoria. ¿Cómo contactan ellos con la memoria si no leen historia? Sería esa pregunta. En esta función, la memoria es a corto plazo para las nuevas generaciones. El doctor Piñera pertenece a otra generación de académicos, tú perteneces a otra generación, algunos de nosotros somos otras generaciones. ¿Cómo estaría esa cuestión? ¿La memoria que se va construyendo a través de estas historias oficiales o a través de lo que te cuentan en tu casa es a corto plazo? No. La memoria es a largo plazo. Niño que se pasa 6 años, 4 años, uno pues más años en la primaria, en la kinder y en la secundaria, la memoria que se construye ahí es para toda la vida. El sentimiento que ahí se genera no es fácil de olvidar. O sea, yo estoy seguro que el tema amor a la patria mueve a muchísimos, ¿sí? Y cuando los partidos políticos, las organizaciones sociales apelan a ello, pueden no saber, pero están apelando a esos sentimientos generados durante, ahorita, lo normal serían prácticamente 12 años que los niños están cada lunes haciendo lo conmemorativo, lo cívico, ¿sí? Donde los personajes de la historia juegan un papel fundamental. Ahí es donde la memoria y la historia van a tener un problemón cuando ese muchacho crece, ¿sí? Porque a la hora de explicarle procesos políticos y a la hora de que el joven preparatoriano, universitario, se plantea, a ver, no me habías dicho que los héroes y que ya estaba, y luego va viendo cómo, pues no, ¿sí? Y ve las cifras y la pobreza y la miseria, y que se encuentran, yo ahorita con este asunto de lo de Texas, lo decía y lo voy a decir por escrito, me recuerda así inmediatamente, pero así de inmediato, usando la memoria, la obra de Hugo Salcedo de hace 20 y tantos años, con el que ganó el premio Tirso de Molina, El viaje de los cantores, que prácticamente es lo que acaba de suceder, esta enorme tragedia nacional, ¿sí? Donde esta cantidad de mexicanos murió y otra estuvo a punto de morir en circunstancias internacionales, donde alimenta esta idea de este señor de poner un murito
aquí, en el que ya está, pero bueno, hacerlo más alto, ¿no? Entonces, por supuesto que todo eso duele, y cuando te duele ver que mexicanos se mueren de sed y de hambre, ahí está la memoria actuando. Eso es, ¿sí? Eso es. Y esa memoria actuando es la que nos lleva a decir, ese señor está loco, ese señor esto, ese señor lo otro, y hacemos análisis, y tan nos equivocamos que pensamos que iba a perder. Y todos los mexicanos estamos gustosos cuando hablaban mal de él, y cuando esto, y cuando lo otro, y pum, que gana. ¿Sí? ¿Sí? Queríamos ver que iba a perder. Queríamos ver que iba a perder. Ahí está actuando esa memoria, ese sentimiento, esta idea de lo mexicano que nos fue cultivado en primaria, en secundaria y en preprimaria. Es decir, no, la memoria nunca se va a ir, ¿sí? Nunca. Aquí el ejemplo, espero que no me meten problemas, pero los jesuitas dicen, a mí dame a un niño hasta los 7 años y luego aviéntalo al mundo, porque ahí ya le di las bases, las fórmulas, y donde lo pongas ya no va a cambiar. Por eso la memoria es un tema tan importante, por eso el tema de la educación es tan fundamental, por eso que un señor, para no meter en problemas por partidos políticos, secretario de Educación, venga y me diga en el 2017 que hay una reforma que va a enseñar a pensar, no a memorizar. Cuando yo estudié la carrera de pedagogía, la primera clase que tuve en 1982, la primera clase, dijo la maestra, ya fallecida por cierto, tenemos que enseñarlos a pensar y no a memorizar. 30 años después, el secretario de Educación dice, vamos a enseñarlos a pensar. Dije yo, ahí está la disputa por la memoria. Nos está vendiendo, o les está vendiendo a alguien, un discurso muy facilito, y a lo mejor él sí, en este momento, ya que aprendió a leer como secretario de Educación, porque sabían que no sabía leer mucho, a lo mejor ahí alguien le dijo, mira, lee los autores de los 70s y 80s, donde está diciendo eso. Lo leyó y dijo, aquí está, acabo de descubrir América, ¿no? Eso es el resultado de la disputa por la memoria. Para una generación, para un cierto grupo de hombres, supongo, y mujeres, supongo yo, esa información a lo mejor sí es nueva. Para mí, que estudié una carrera de pedagogía, 30 años después de haberlo escuchado desde la primera clase, dices tú, por Dios, ¿sí? Por Dios, ¿sí? Por Dios. Eso es la memoria actuando, y por eso el historiador tiene muchísimo trabajo que hacer, porque cumple una función social. Este tipo de distinciones. No, el poder político, cualquiera que sea, ¿sí?, va a querer crear una memoria. Y el historiador va a decir, señor, tiene 60 años que se dice esto. O más o menos 2000, ¿sí? O más o menos 700. ¿Me explico? No estás diciendo nada nuevo. Y por eso la memoria está en disputa. Por eso me interesa borrarla. Para decirte lo bueno, lo nuevo es aquí. Por eso el pasado es un arma. Por eso la historia hay que conocerla. Porque si no la conoces, te van a cuentear. Te van a cuentear. ¿Sí? Y te la vas a creer. Pongo el ejemplo más sencillito y que está ahorita de moda. O aunque ahorita ya no está tanto de moda, sí está en Mexicali, aquí no tanto. El agua. ¿Sí? El agua. Cada vez que yo doy este dato, la gente se queda así como que, a ver, ¿cómo está eso? ¿Sí? Toda el agua que se usa en Tijuana viene desde los estados de Wyoming y Colorado. ¿Sí? Desde allá. Cuando se bañen, hoy, mañana, el sábado, el día que ustedes decidan, pero háganlo, ¿sí?, se están bañando con un 98% de agua que no viene de ninguna parte de esta zona. ¿Sí? Y no hay memoria. No hay memoria sobre un acto social, político, internacional, cultural, que tiene que ver con nuestra forma de vida todos los días. ¿Por qué no hay memoria? Porque el Estado-Nación no puede decirte, oye, tenemos un problemón internacional
No, no te lo puedo estar diciendo porque yo desde cualquier forma de poder tengo que decirte yo voy a solucionarte los problemas. Pero dependemos de las nevadas en Wyoming y Colorado. ¿Sí? Y ahí es donde el historiador tiene que cumplir una función social. O sea, no estoy para satisfacer lo que ustedes quieren escuchar, sino para explicarle a una sociedad. ¿Sí? Y esa sociedad nos afecta a todos. Y por eso la historia no es un asunto del pasado, nunca. Nunca. ¿Sí? Cada vez que ustedes se bañan, vuelvo a hacer votos porque así sea, ¿sí? ¿Sí? Cada vez que ustedes se bañan, están ligados a todo el proceso de formación de las minas en California y las decisiones que se tomaron en Estados Unidos sobre la conservación del medio ambiente, que llevaron a las presas, que permiten que estén ahí y que luego por varios conductos lleguen hasta esta ciudad. ¿Sí? Y de eso no hay memoria. Cuando uno da simplemente el dato, 98% de esa agua, ¿por qué no hay memoria sobre eso? Porque la explicación del poder no te permite decir. ¿Sí? Por eso el historiador cumple una función social. No es el anticuario, no es el historiador que pinta el Principito y donde está buscando papeles. No, la historia es actividad, la historia es poder. Y siempre hay alguien, todos los días, alguien que quiere apoderarse de ella. Por eso la división. Si no lo dividimos, vamos a creer todo lo que nos dice. En el momento que dividimos, vamos a poder hacer diferenciaciones y poder plantear soluciones de mayor envergadura para nuestra sociedad.